En las estructuras de datos no lineales o estructuras multienlazadas, cada elemento puede ir enlazado a cualquier otro, es decir, puede tener varios sucesores y/o predecesores. Ejemplo de este tipo de estructuras son los árboles. ¿Y qué es un árbol? Un árbol es una colección de elementos llamados nodos, uno de los cuales se distingue como raíz junto con una relación rama que impone una estructura jerárquica entre los nodos. Los árboles genealógicos y organigrames son ejemplos de árboles. Un árbol se puede definir formalmente de forma recursiva como un solo nodo es por sí mismo un árbol y también la raíz de dicho árbol. Suponiendo que n es nodo y que a1, a2 hasta ak son árboles con raíces n1, n2 hasta nk respectivamente, se puede construir un nuevo árbol haciendo que n sea el padre de los nodos n1, n2 hasta nk, y en dicho árbol n es la raíz y a1, a2 hasta ak son subárboles de la raíz. Los nodos n1, n2 hasta nk son hijos del nodo n. La definición implica que cada nodo del árbol es raíz de algún subárbol contenido en el árbol principal. Los árboles normalmente se dibujan de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Dentro de los términos asociados al concepto de árbol está el grado de un árbol, que es el que hace referencia al número mayor de hijos que tiene alguno de los nodos del árbol y que está limitado por el orden, ya que este indica el número máximo de hijos que puede tener un nodo. En la figura, la raíz del árbol es Isabel y tiene dos subárboles, tamaño grande y tamaño chico. El grado de Isabel es 3. Otro término es el orden o grado de un nodo, que es el número máximo de hijos que puede tener un nodo. Un nodo padre son todos aquellos nodos que tienen al menos un hijo. Y los hijos son todos aquellos nodos que tienen un padre. Los nodos hermanos son nodos hijos del mismo nodo padre. En cuanto al nodo rama, estos son todos aquellos nodos que no son la raíz y que además tiene al menos un hijo. Y el nodo terminal u hoja es un nodo con grado 0, es decir, no tiene subárboles. Por ejemplo, aquí el nodo es C3. Y el camino lo podemos definir como la sucesión de nodos de árbol N1, N2 hasta NK, tal que NI es el padre de N1 más 1 y es el conjunto de vértices por los que se pasa para ir de un vértice a otro. Los antecesores de un nodo son todos nodos aquellos en el camino desde la raíz hasta ese nodo. El nivel del nodo se puede definir como la longitud del camino simple de la raíz al nodo. El nodo raíz tiene un nivel 1. El nivel de cualquier nodo en el árbol es 1 más que el nivel de su padre. La altura o profundidad del árbol es el número de nodos en una rama más larga o el número máximo de niveles de un árbol. La altura de la raíz se ve desde las hojas hasta arriba. Y la longitud del camino de un árbol es el número de arcos que se deben recorrer para llegar desde la raíz al nodo X. La raíz tiene longitud de camino 1, sus descendientes directos longitud de camino 2 y sucesivamente. La longitud del camino interno es la suma de las longitudes de camino, pues todos los nodos del árbol permiten conocer los caminos que éste tiene y se puede calcular mediante la fórmula. Longitud de camino interno va a ser igual a la sumatoria del nivel 1 del árbol hasta su altura de el número de nodos por nivel por el nivel en el que se encuentren. El árbol también tiene un peso, y este es el número de nodos que tiene. Este factor da una idea del tamaño del árbol y el tamaño en memoria que puede ocupar en tiempo de ejecución. El árbol vacío o nulo es aquel árbol que no tiene ningún nodo. Y definimos como bosque al conjunto de uno o más árboles. El árbol rojo-negro es un subtipo de árbol binario de búsqueda en el que cada nodo tiene un atributo de color cuyo valor es rojo o negro. Los árboles ABL. En ellos se debe de cumplir el hecho de que para cualquier nodo del árbol, la diferencia entre las alturas de sus subárboles no exceda una unidad, ya que los nodos de un árbol ABL guardan un valor de -1, 0 o 1 que se conoce como factor de balanceo y representa la altura entre alturas de sus subárboles. Los árboles B es un árbol de búsqueda que puede estar vacío o aquel cuyos nodos pueden tener varios hijos, existiendo una relación de orden entre ellos. También están los árboles multicamino, que son estructuras de datos de tipo árbol en donde cada nodo tiene orden mayor a 2, y los árboles binarios, que son árboles de grado 2. Estos se pueden dividir en dos tipos de árboles de expresión, que se utilizan para almacenar en memoria de una computadora expresiones lógicas, aritméticas o algebraicas, y los árboles binarios de búsqueda, donde los hijos izquierdos son menores y los derechos son mayores que el padre. Dentro de las ventajas
podemos encontrar el hecho de que permite visualizar la relación entre una generalidad y sus detalles, que se logra encontrar la raíz o causa de un problema o situación que se aborde y que se logran detectar elementos faltantes o ramas al tener una visión en conjunto del elemento central. También para analizar procesos de forma detallada. De igual forma, como herramienta comunicativa y visual al mostrar la relación entre conceptos de forma gráfica, y su elaboración se apoya en otras técnicas y herramientas como tormenta de ideas, diagrama de afinidad y diagrama de relaciones. Los recorridos de los árboles. Para empezar, definamos qué son los árboles. Un árbol impone una estructura jerárquica sobre una colección de objetos. Ejemplos claros de esta utilización de árboles se presentan tanto dentro como fuera del área de computación, como por ejemplo los índices de los libros, los árboles genealógicos, entre otros. En informática constituyen una de las estructuras más utilizadas con aplicaciones que van desde los árboles sintácticos utilizados para la representación y o representación de los términos de un lenguaje o expresiones aritméticas. En general, se usarán árboles siempre que se quiera representar información jerarquizada, cuando ésta converja en un solo punto. Intuitivamente podemos visualizar árboles como una forma de organizar información de una forma jerárquica, con un único punto de entrada y una serie de caminos que van abriéndose en cada punto de sus sucesores. Ahora, desde un punto de vista más formal, un árbol se define como una estructura que puede ser A es igual a N. Aquí N es un conjunto de nodos y es una relación de orden parcial transitiva, lo cual hace único a un árbol. Es la existencia de un elemento mínimo conocido como la raíz. En términos más prácticos, los ascendientes de un nodo son su predecesor único y los ascendentes de este último, mientras que los descendientes son todos los nodos que incluyen en su lista de ascendientes. Aquí viene lo interesante. Esta estructura es recursiva. Cada nodo junto con sus descendientes forma un árbol o un subárbol del árbol principal. Esto nos permite definiciones más claras y adecuadas desde el punto de vista de la teoría de tipos de abstractos de datos. Ahora, existen dos tipos de definiciones más comunes que debes de conocer: el árbol general y el árbol de orden n. Un árbol general se compone de una raíz y una lista o conjunto de árboles generales del mismo tipo. Y sí, aquí no existe el árbol vacío, solo la secuencia vacía de árboles generales. Los nodos son parte importante de los árboles. Estos se clasifican dependiendo su posición dentro del árbol. Puede ser raíz, el elemento mínimo de un árbol. Nodo intermedio, cualquier nodo predecesor de una hoja y sucesor de la raíz. Nodo terminal u hoja, nodo que no tiene sucesores. También los podemos dividir en nodos internos, que puede ser cualquier nodo del árbol. Nodo externo son los árboles vacíos que dependen de los nodos que no tienen todos sus hijos. Los conceptos más importantes de los árboles son: padre, el predecesor máximo de un nodo. Hijo, cualquiera de los sucesores directos de un nodo. Hermano, cualquier otro nodo hijo del mismo padre. Para ir más profundo hablaremos de los ejes, caminos, ramas, altura, profundidad y grado de un nodo. Estos conceptos aportan capas adicionales de comprensión sobre cómo los nodos se relacionan y estructuran en un árbol. La altura de un nodo. En un árbol es el número de nodos del camino más largo de ese nodo a una hoja. La altura del árbol es la altura de la raíz, o 0 si el árbol es vacío. La profundidad de un nodo es la longitud del camino único que va desde la raíz hasta ese nodo. Se denomina grado de un nodo al número de hijos de dicho nodo. El grado de un nivel es el mayor grado de los nodos que contiene. El nivel de un nodo se asigna en su función de criterio siguiente. La raíz tiene nivel 1. Si un nodo tiene nivel n, sus hijos tendrán nivel n más 1. El número de niveles de un árbol es igual a la altura de su raíz, o a 0 si el árbol es vacío. En árboles de orden n se define a árbol lleno, es un árbol con todos sus niveles llenos. También lo podemos definir como el árbol que el de la longitud del camino más largo y la del más corto desde cualquier nodo son iguales. Árbol completo es un árbol con todos sus niveles llenos, salvo quizás el último, que deberá estar completo sin huecos, podríamos llamarlo así, de izquierda a derecha. El árbol perfectamente balanceado es aquel que en el número de nodos de cada subárbol de cada nodo interno no varían más de 1.
La palabra de equilibrado suele emplearse como sinónimo de balanceado. Árbol balanceado. En una altura como el árbol cuyos subárboles tienen alturas que difieren a lo más de en una unidad, también son equilibrados en altura. Árbol degenerado. Es aquel en el que cada nodo tiene solo un subárbol, equivalen a una lista. Los árboles binarios. El árbol binario es el caso más simple del árbol de orden n. Cuando n equivale a 2, su especificación se puede hacer considerando un valor constante, el árbol nulo y un constructor de árboles a partir de un elemento y dos árboles. Un árbol binario se dice que es impropio si no es un árbol binario propio, es decir, cada nodo tiene al menos un hijo. No puede haber nodos con 0 hijos. Y un árbol binario se dice lleno si todo nodo, excepto las hojas, tiene 2 hijos. Les daré una explicación sobre el recorrido de un árbol. Para empezar, ¿qué es el recorrido de un árbol? El recorrido de un árbol es el proceso de visitar cada nodo de un árbol una única vez, siguiendo un orden específico. Esto sirve para varios propósitos. 1. Visitar todos los elementos. Esto nos permite procesar o acceder a cada dato del árbol de forma sistemática. 2. Operaciones y cálculos. Durante el recorrido se pueden realizar operaciones como suma de valores, buscar elementos, copiar nodos, etc. 3. Reorganizar la estructura. Los recorridos permiten convertir árboles en otras estructuras de datos como arrays o listas. 4. Optimización. Operaciones como poda, equilibrado o compactación usan recorridos. En los recorridos se pueden aplicar técnicas y algoritmos para detectar ineficiencias en la estructura y realizar procesos de optimización. Hay 2 formas básicas de recorrer un árbol. En profundidad, hay 3 patrones de uso común para visitar todos los nodos de un árbol. La diferencia entre estos patrones es el orden en que es visitado cada nodo. Se llaman a estas visitas de los nodos un recorrido, y los hay en 3 tipos. Preorden. El recorrido preorden es uno de los recorridos en profundidad más utilizados en los árboles. Sus características son: primero, se visita la raíz. Luego se hace el recorrido preorden del subárbol izquierdo. Después se hace el recorrido preorden del subárbol derecho. Esto se hace de forma recursiva y nos permite, entre varias cosas, hacer una copia de la estructura del árbol. Inorden. Este tiene las siguientes características. Primero se procesa recursivamente todo el subárbol izquierdo, luego se visita la raíz. Después se procesa recursivamente el subárbol derecho. Nos permite recorrer y acceder a los nodos en orden ascendente en árboles binarios de búsqueda. Este se utiliza típicamente para imprimir el árbol ordenado de menor a mayor, almacenar los valores ordenados en un array, postorden. Este tiene las siguientes características. Primero se procesa recursivamente todo el subárbol izquierdo, luego se procesa recursivamente el subárbol derecho y finalmente se visita la raíz. Se implementa comúnmente de forma recursiva. También es utilizado en estos casos, para eliminar o liberar todos los nodos de un árbol después de procesar a los hijos, para calcular expresiones aritméticas representadas en el árbol y para exportar una representación en notación postfija o sufija. También los tenemos en amplitud o también llamado por niveles. Este tiene las siguientes características. Se visita primero la raíz, luego se encolan los hijos para visitar el siguiente nivel. De la cola se extraen nodos del próximo nivel y sus hijos se encolan, así hasta finalizar los últimos niveles. ¿Qué aplicaciones tiene? Es para imprimir árboles por niveles, serializar o intercambiar datos del árbol y aplicar operaciones nivel por nivel. A continuación yo hablaré sobre la teoría de los grafos, tanto características, conceptos, fórmulas y ejemplos. Los grafos son estructuras matemáticas que se utilizan para modelar relaciones entre objetos. Un grafo consiste en un conjunto de vértices o nodos y un conjunto de aristas o líneas que conectan estos vértices. Un grafo, denominado como el G, se define con un par ordenado G, que es una arista B y un vértice A. El B es un conjunto no vacío de vértices y A es un conjunto de aristas, donde cada arista es un par no ordenado. Los grafos se utilizan para representar diversos tipos de relaciones y estructuras. Por ejemplo, en un grafo que modela una red social,
Los vértices representan personas y las aristas representan amistades. En un grafo en una red vial, los vértices son ciudades y las carreteras entre ellas son aristas. En un grafo molecular, los vértices son átomos y las aristas son enlaces químicos. El estudio de las propiedades y características de los grafos es el campo de las matemáticas conocido como teoría de grafos. Algunos conceptos importantes en esta área incluyen conectividad, distancia, coloración de grafos, árboles y ciclos. Los grafos y la teoría de grafos tienen numerosas aplicaciones en informática, ingeniería, redes sociales y de comunicación, tanto en inteligencia artificial, química, logística y muchos más. Su estudio es fundamental para comprender y modelar las interacciones y conexiones en sistemas complejos. Un grafo es una entidad matemática introducida por Leonhard Euler con el trabajo de los 7 puentes de Königsberg. Euler lo planteó representando cada parte como un punto llamado vértice y cada puente como líneas conocidas como aristas. Este es llamado los 7 puentes de Königsberg. El origen de los grafos se remonta al problema de los 7 puentes de Königsberg, el cual fue planteado y resuelto por Leonhard Euler en 1736, dando origen a la teoría de los grafos. 2 islas en el río Pregel que cruza Königsberg, que se unen entre ellas con la tierra firme mediante 7 puentes. Por otro lado tenemos el problema de los 4 colores. Fue introducido en 1852 por Francis Cudbury, donde planteaba si es posible, utilizando solamente 4 colores, colorear cualquier mapa de países de tal forma que 2 países vecinos nunca tengan el mismo color. Fue resuelto en 1976 por Apple y Haken. Se usaron computadoras en la demostración. Ahora tenemos la representación gráfica de los grafos, que se caracterizan de la siguiente manera. Tenemos el grafo dirigido, que es el grado total de un vértice, siendo la suma del grado entrante más el grado saliente. Luego tenemos el grafo no dirigido, que es el grado total de un vértice, siendo igual al número de aristas que tiene el vértice. Por lo tanto, la suma de los grados de los vértices es igual al doble de las aristas del grafo. Dentro de cada grafo tenemos diferentes tipos de aristas, tales como las adyacentes. Se dice que 2 aristas son adyacentes si convergen en el mismo vértice. Luego tenemos las paralelas. Son paralelas si el vértice inicial y el final son el mismo. Después tenemos las cíclicas, aristas que parten de un vértice para entrar en el mismo. Por otro lado tenemos vértices dentro de los grafos que trabajan junto con las aristas, que son el vértice aislado, que es un vértice que no tiene aristas y es de grado 0. Luego tenemos el vértice terminal, que es un vértice de grado 1. Y por último los adyacentes, que son 2 vértices donde hay una arista que va de uno a otro. Luego pasemos con los caminos. Un elemento dentro de los grafos son los caminos. En un grafo dirigido, un camino es una secuencia finita de aristas tal que el extremo final de cada arista coincide con el extremo inicial de la siguiente. De igual manera tenemos diferentes tipos de caminos. Primero tenemos el camino simple. Es cuando el camino no utiliza 2 veces la misma arista. En caso contrario se llama camino compuesto. Luego tenemos otra característica que es la longitud del camino. Es el número de aristas del camino y está dado por el número de vértices menos 1. Y por último tenemos el circuito o ciclo. Es un camino en el que el vértice inicial coincide con el final. Luego tenemos los subgrafos. Un subgrafo llamado G con el vértice y la arista es un grafo tal que el vértice inicial sea subconjunto propio del vértice y la arista siendo subconjunto propio de A. En el orden se refiere al número de vértices del grafo, la cardinalidad del conjunto del vértice y del conjunto de los vértices. Luego tenemos el grado. El grado de un vértice es el número de aristas que inciden en él. Cada bucle lo cuenta 2 veces. En un grafo dirigido se distingue entre semigrado interior o grado entrante de un vértice, que es el número de aristas que llegan a él que inciden hacia el interior,
Y luego tenemos el semigrado exterior o grado saliente de un vértice. Es el número de aristas que salen de él que inciden hacia el exterior. A continuación explicaré los diferentes tipos de grafos, características y elementos importantes con algunos ejemplos. Primero tenemos los grafos dirigidos o digrafo. Un grafo dirigido tiene uniones unidireccionales que se dibujan con una flecha. Un grado A es un conjunto de aristas con relación binaria en B, y aquí el orden sí importa. Luego tenemos los grafos no dirigidos. Es un grafo donde el conjunto de aristas A es un conjunto de pares ordenados, donde la arista, que es de tipo llamado I y G, son viceversa, o sea, G e I, y se considera una misma arista. Luego tenemos los grafos mixtos. Son aquellos grafos en el que algunas de sus aristas son dirigidas y otras no lo son. Por otro lado tenemos los grafos simples, que pueden ser dirigidos o no, que no tienen lazos ni más de una arista adyacente al mismo par de vértices. Luego los grafos ponderados. Llamado G es un grafo ponderado si a cada arista llamada A se le asigna un número, en este caso WA, denominado peso o longitud de A. El peso, siendo este de un camino en un grafo ponderado G, se define como la suma de los pesos de las aristas del camino. Otro grafo es el etiquetado. Es un grafo si cada arista y o vértice tiene asociada una etiqueta o un valor de cierto tipo. Luego tenemos el grafo regular. Si todos los vértices tienen el mismo grado, se califica como el mismo. Luego tenemos el grafo completo, de orden llamado n, se denota por kn. Es el grafo que tiene n vértices y cada vértice está unido a los demás por exactamente una arista. Un grafo completo de n vértices tiene exactamente la fórmula de n por n-1 sobre 2 aristas. Luego tenemos el grafo bipartido. Con sus vértices pueden formarse dos conjuntos disjuntos, de modo que no haya adyacencias entre vértices pertenecientes al mismo conjunto. Es decir, un grafo con vértice y arista es bipar si se puede dividir el conjunto de vértices en dos subconjuntos, siendo estos vértices siendo al vértice 1 en la unión del vértice 2. Tales que son disjuntos el vértice 1 y entre la intersección del vértice 2, o sea, el conjunto vacío, y cada arista A se une un vértice al vértice 1 y otro de tipo vértice 2. Luego se encuentra el grafo bipar completo. Es aquel grafo bipar en el que todos los vértices de la partición B1 están conectados a todos los vértices de la partición B2 y viceversa. Se denota por KR. S al grado bipar completo, donde el vértice 1 tiene R veces el vértice 2 en S vértices. Luego están los grafos isomorfos. Significa de igual forma. Dos grafos son isomorfos si existe correspondencia biunívoca, que significa 1 a 1, entre sus vértices, de tal forma que dos de estos quedan unidos por una arista en común. Luego se encuentran los grafos conexos. Un grafo es conexo si cualquier vértice de tipo B pertenece al conjunto de vértices y es alcanzable por algún otro, o bien un grafo conexo es un grafo no dirigido, de modo para cualquier par de nodos existe al menos un camino que los une. El teorema de los mismos dice que sea G un grafo conexo con n vértices, entonces G debe ser al menos n-1 aristas. Si el grafo es simple y con n vértices, y si tiene más de n-1 por n sobre 2 aristas, entonces el grafo es conexo. Luego tenemos los grafos eulerianos, que este conlleva a un camino euleriano o un circuito de Euler. Dentro de los caminos hamiltonianos, un camino euleriano es un camino que pasa por cada arista
una y una sola vez. Un circuito de Euler es un grafo dirigido, o sea, un ciclo. Tiene una trayectoria que empieza en el mismo vértice y termina dentro del mismo, en el cual toda arista es visitada exactamente una vez. Hay un criterio para saber cuándo un grafo admite un circuito euleriano, según el siguiente teorema que se encuentra en pantalla. Siendo G un grafo, G contiene un circuito euleriano si y solo si G es conexo y cada vértice de G es de grado par. Se denomina caminos hamiltonianos aquellos caminos que contienen exactamente una vez a todos y cada uno de los vértices del grafo. Un ciclo hamiltoniano es ciclo siendo el último vértice visitado es adyacente al primero, que contienen exactamente una vez a todos y cada uno de los vértices del grafo. Por ejemplo, en un museo grande, lo idóneo sería recorrer todas las salas una sola vez. Esto es buscar un ciclo hamiltoniano en el grafo que representa el museo. Los vértices serían las salas y las aristas los corredores y las puertas entre ellas. Luego tenemos el recorrido de un grafo. Recorrer un grafo significa tratar de alcanzar todos los nodos que están relacionados con uno que llamaremos nodo de salida. Hay dos técnicas para recorrer un grafo. Está el recorrido en profundidad y el recorrido en anchura. Por otro lado tenemos la trayectoria o caminos y circuitos o ciclos. Sea vértice I y vértice I2, dos vértices de un grafo G, una trayectoria o camino de los mismos es una sucesión alterada de vértices y aristas de G que comienza en BI y termina en BI2. Si una trayectoria o camino de los anteriores mencionados no tiene vértices repetidos ni aristas repetidas, se llama camino simple. Y por último tenemos el de circuito o ciclo. Es una trayectoria o camino que no tiene aristas repetidas y empieza y termina en el mismo vértice.